Muy buenos días, nuevamente mis queridos niños del tercer grado. En esta oportunidad pues nos conectamos para poder iniciar nuestra sesión del día de hoy en un curso muy importante, religión. Vamos a conversar este día de la Semana Santa. Una semana, unos momentos en familia, momentos que nos ha llevado a una reflexión. Ahora, pues con ustedes, niños, vamos a ver por qué es Semana Santa, por qué tenemos que guardar estos días, porque de acuerdo al calendario son días feriados, que si hubiéramos estado en clases en el colegio, jueves, viernes, no hubiéramos venido a clases, porque es una semana que teníamos que estar en casa, en familia, un momento que teníamos que compartir con ellos para poder meditar y reflexionar sobre estos días. Entonces damos la bienvenida pues a cada uno de ustedes a esta sesión del día de hoy. Semana Santa. La Semana Santa, niños, es una semana que todo cristiano, todo creyente en Dios, sabemos que son días en la que vamos a recordar las enseñanzas que Jesús nos dio cuando estaba en vida, las enseñanzas que Jesús nos dejó para que nosotros podamos seguir cumpliendo con ellos. Por ejemplo, en esta imagen vemos a Jesús cuando ya se hizo, después de niño joven, su vida lo dedicó a la enseñanza de la palabra de Dios, a la enseñanza de amarse los unos a los otros, a la humildad que uno debe tener, a respetar la Biblia, que es la palabra que Dios nos deja para poder ser buenos y llegar al reino de Dios. Entonces Jesús vino a estar con nosotros. Dios lo envió como su Hijo a vivir con nosotros y en vida podernos enseñar cómo debemos vivir nosotros para poder llegar al reino de Dios. Por lo tanto, esta Semana Santa va a ser una semana en la que vamos a reflexionar. La Semana Santa es definitivamente, dice, una época muy sagrada del año, porque es el momento en donde conmemoramos y recordaremos la última semana de vida de Jesús en la tierra. Su última semana de vida. Por eso se llama Semana Santa. La Semana Santa, la Iglesia cristiana y católica, ¿no? Es la semana entre el Domingo Ramos y la Pascua. O sea, se considera desde un Domingo Ramos hasta la Pascua. Importante por ser un tiempo de devoción a la pasión de Jesús. Esa semana se toma en cuenta porque va a ser la semana en la que vamos a ver cuál fue la vida que Jesús tuvo con nosotros, cómo lo recibimos, cómo lo tratamos y cómo terminó Él en esa semana. Muy bien, niños. Entonces, esa Semana Santa, dice, es una semana muy sagrada en el año, donde vamos a recordar la vida, la pasión y la muerte de Jesús. Muy bien. Continuamos. Empezamos, hemos dicho, la Semana Santa por un Domingo Ramos. Vemos la imagen, ¿no es cierto? Ustedes ahora habrán visto algunas películas de Semana Santa y vamos a recordar pues que hubo un domingo donde Jesús ingresa a Jerusalén. Después de haber visitado muchos lugares, predicado la palabra de Dios a muchas personas,
a muchos pueblos, Él ingresa a Jerusalén. Y las personas de Jerusalén lo reciben con esos ramos, esas palmeritas. Y por ello recibe el nombre de Domingo de Ramos. ¿Qué es el Domingo de Ramos? Entonces decíamos que el Domingo de Ramos es el día en que los cristianos conmemoramos la entrada de Jesús a Jerusalén y su aclamación como Hijo de Dios. Las personas ya habían escuchado la palabra que él predicaba, habían visto en vida lo solidario, lo noble, lo bueno, el amor que tenía al prójimo, curaba a los enfermos, etc. Entonces, ya las personas lo conocían como Hijo de Dios, pero todavía no estaba aclamado. Por lo tanto, él ingresa a Jerusalén, donde estaban las autoridades. Entonces, las personas que ya lo conocían lo recibieron con ramos y lo aclamaban y lo recibían como el Hijo de Dios. Es por eso que se conoce con el nombre de Domingo de Ramos. Luego, siguen los días y llegamos al Jueves Santo. Al Jueves Santo, donde se realizó la última cena. Acá vemos a Jesús rodeada con sus discípulos, donde Él convoca a sus discípulos para compartir una última cena. Una cena donde van a comer el pan y van a tomar el vino. Sus discípulos tristes porque sabían que a Jesús habían personas que no lo querían todavía. Entonces, se llama Jueves Santo porque ese jueves se realizaba la última cena. Fue la última ocasión en la que Jesús de Nazaret se reunió con sus discípulos para compartir el pan y el vino antes de morir. Ya Jesús sabía que iba a morir, pero antes de morir, Él convocó a sus discípulos y les invitó a compartir de la última cena. Eso se realizó el día jueves, ¿no es cierto? Jueves Santo. Entonces vamos a continuar. Vamos al mismo jueves. Este jueves también se va a realizar una actividad muy importante de mucha enseñanza. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al lavado de los pies. Si ustedes ven en la imagen, van a ver a Jesucito que está lavando pies. ¿Y quiénes serán las personas que están ahí? Van a ser los discípulos. Jesús da una muestra de humildad, da una muestra de cariño, da una muestra de que Él, por ser hijo de Dios, no puede decir yo no hago esto, ¿no? Él empezó a lavar los pies a sus discípulos, ¿no? Entonces, esa actividad se realizó el día jueves. Jesús se levantó de la cena porque cenaron, todititos estaban en la cena y empezaron a levantarse la cena. Jesús se quitó su manto, tomó una toalla y la ciñó. Puso el agua, dice, un lavatorio, un lebrillo, y empezó a lavar sus pies a los discípulos. Los discípulos se asombraban y decían, ¿cómo es posible que Jesús haga esto? Yo debo lavarle los pies a Jesús. Él no me puede lavar los pies, decían los discípulos. Pero Jesús dijo, no. Yo les puedo lavar los pies.
Y de esa manera Jesús dio una muestra de servicio y humildad. ¿Ya ven? Jesús nos enseña que nosotros debemos ser humildes, que nosotros debemos servir a la persona que necesita. Él nos dejó esa enseñanza en vida. Por eso el día jueves se considera jueves santo, porque Jesús hizo un acto de enseñanza, lavó los pies a sus discípulos. Como decíamos, Jesús ingresó a Jerusalén, a un lugar donde estaban las autoridades, estaban los romanos, donde ellos decían que era un falso profeta, que era una persona que estaba dando mensajes que eran falsos, porque él decía que venía en nombre de un rey, que era Dios. Entonces ellos le decían, tú eres el rey de los judíos. Y empezaron a maltratarlo. Lo tomaron prisionero, lo castigaron, lo maltrataron, hasta que al final llegaron a un lugar llamado La Calavera. Ese lugar, La Calavera, donde lo crucificaron. Después de haberlo castigado tanto, lo llegaron a crucificar. A él y a los dos malhechores, o eran ladrones, que ellos sí habían cometido malos actos, ¿no? Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero por más dolor, tristeza que Jesús estaba sintiendo en ese momento crucificado, él siempre mencionaba, por ese inmenso amor que nos tenía la humanidad, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por más dolor y tristeza que Jesucito tenía en la cruz, Él siempre estaba pidiendo por nosotros. Él en ese momento estaba pidiendo que nos perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, este día, Viernes Santo, es el día en el que llegaron a crucificar y llegó a morir Jesús. ¿Ya? Es otro episodio de la Semana Santa. Luego llegó un día feliz, el domingo de resurrección. Jesús les había dicho a sus discípulos y a todas las personas que no tengan miedo, ¿no? Había dicho a sus discípulos que Él al tercer día iba a resucitar, que iba a levantarse de entre los muertos. Y así ocurrió. El domingo de resurrección, cuando fueron a ver la tumba de Jesús, encontraron que la puerta, la inmensa piedra que habían puesto ahí en esa tumba, estaba movida. Y cuando ingresaron a ver, Jesús ya no estaba, solamente estaban los mantos, las telas con las que lo habían cubierto. Entonces, lo que había ocurrido es que Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces, el domingo de resurrección, llamada también Pascua, es la fiesta más importante para todos los cristianos, ya que con la resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido, es cuando ya se demuestra y todas las personas se dan cuenta que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya ven, niños? Como en esta Semana Santa, Jesús ha vivido un episodio tan triste, un episodio que ha sido maltratado por la humanidad, por nosotros. Pero Él, por más maltrato, dolor que ha sentido, tristeza que ha sentido, siempre mostró ese inmenso amor para con nosotros. Es por eso lo importante de esta Semana Santa. Es por eso que es una semana muy importante para todo cristiano. Muy bien. Después de haber visto entonces estos episodios de la Semana Santa, ¿qué mensaje podemos sacar?
¿Cuál será la enseñanza que nos deja Jesús? ¿Y qué es lo que debemos recordar en esta semana? ¿Mm? Muy bien. Tenemos que tener presente que es tan grande el amor que Dios nos tiene, que ha mandado a su único Hijo, a su Hijo Jesús, para que nos enseñe cómo tenemos que vivir. En vida propia, Jesús nos ha mostrado cómo tenemos que vivir. ¿Jesús habrá peleado? No. ¿Jesús habrá enseñado a robar? No. ¿Jesús habrá enseñado el egoísmo? No. Jesús en vida propia nos enseñó cómo tenemos que vivir. Y para eso lo mandó Dios, para que Dios nos diga a través de su Hijo cómo tenemos que ser personas de bien. Jesús con su vida nos enseñó a vivir como hermanos, a amarnos como hermanos, a ser solidarios, a amar al prójimo, a ser humildes, a ayudar al que necesita. Tenemos la oportunidad, niños, en todo momento, de ser niños de bien, de ser niños correctos ante los ojos de Dios. Sabemos que Diosito, sabemos que Jesús nos está cuidando día a día. Está como ahora. Nosotros somos las ovejas. Él nos está cuidando. Pero Él quiere que nosotros también seamos buenos, que tengamos que cumplir la enseñanza que Él nos dejó en vida, de ser correctos, ser solidarios, amar a nuestros prójimos, ser humildes, ayudar al que necesita. Por lo tanto, la Semana Santa es una semana de reflexión en la que en familia debemos reunirnos para analizar cómo estamos viviendo. ¿Estaremos en familia viviendo como Jesús nos enseñó? ¿Estaremos amándonos los unos a los otros o estaremos peleando? Ahora que estamos en familia, reunidos en estos días, con nuestros hermanitos, ¿estaremos jugando, compartiendo nuestros juguetes, ayudándonos las tareas o no? ¿Estaremos siendo humildes? Etcétera. Entonces, es una semana en la que siempre tenemos que reunirnos en familia y analizar. Y si por A o B estamos dándonos cuenta que no estamos actuando correctamente, es momento de enmendar esos errores y corregirlos. Por lo tanto, les dejo la pregunta en familia. La vida que estamos realizando día a día, ¿será como Jesús nos enseñó? Muy bien. Entonces, niños, esta Semana Santa ha sido una semana de mucha reflexión ahora en estos días de emergencia que estamos padeciendo. Por lo tanto, la tareita que va a quedar para ustedes en familia, con ayuda de papá, mamá, es, primeramente, en tu cuadernito vas a dibujar o pegar los episodios que Jesús vivió en la Semana Santa. Ya lo hemos visto, el Domingo de Ramos, el jueves, el viernes, el Domingo de Resurrección. Y vas a explicar brevemente cada uno de ellos, ¿ya? Luego, con tus padres, vas a leer el mensaje de la Semana Santa, ¿ya? Vas a leer este mensaje de Semana Santa y van a analizar si realmente estamos viviendo correctamente en familia, si estamos actuando bien. ¿Será la vida que estamos llevando como Jesús nos ha enseñado? Ustedes van a analizar y van a responder a esa pregunta. Luego, esa respuesta no lo van a escribir en el cuaderno, sino ustedes se van a comprometer a corregir si hay algunos errores, a enmendar los errores. Muy bien. Y por último, esto sí lo vas a escribir, me vas a decir, ¿cuáles son las 5 buenas acciones que realizaste en estos días en familia?
¿Ya? Muy bien, niños. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Hacerle presente que los extrañamos bastante y que esperamos y cultivamos la esperanza de vernos muy pronto. Agradecemos su atención, pidiendo siempre que se cuiden bastante, ¿sí? Muchas gracias.